Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bendición para todos aquellos que están en sintonía de Tiempo con Dios, que están esperando este momento para ser edificados conforme a lo que Dios ha puesto en mi boca. Pero sabe que les voy a contar un secreto, no se lo digan a nadie, pero fue un secreto entre Dios y yo. Estaba frente a mi biblioteca, humilde biblioteca, y mirando qué iba a traer para esta semana. Y no sabía de qué iba a hablar, si de parejas, de familia, de jóvenes, de niños, bueno, no sé. Cuando viene la dulce voz del Espíritu Santo, dice, guerra espiritual. Yo quedé impactado, ¿cómo así guerra espiritual? Gloria a Dios que volteé a mirar y frente a mí encontré el material preciso de una mujer de altísimo nivel a nivel mundial que se llama Ana Méndez. Tengo que darle crédito porque es una mujer colombiana que está en algún lugar del mundo, pero que es bárbara en lo que tiene que ver con la guerra espiritual. Fue de Dios lo que Él mandó. Por lo tanto, preparémonos esta semana porque vamos a hablar de guerra espiritual y la razón es muy sencilla. Simplemente entramos en el último trimestre del año y el mes de octubre, que es el mes que comienza el último trimestre, es un mes utilizado por los demonios, por los espíritus infernales de la maldad y lo que más utilizan es ese Halloween que tiene que ver con fiesta a los demonios, fiesta a los muertos, y eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. Dios no se equivoca, y de eso es que vamos a hablar esta semana. Prepárense porque viene bueno. Les saludo, les abrazo, pónganse cómodos, tomen esa tacita de café con gusto y veamos la introducción que me dio el Señor para el primer día. Tiene una cita bíblica que está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el título de esta introducción tiene que ver con muertos o muertes que matan. Óigame, ¿esto qué es? Un extracto del periódico La Capital de la Argentina narra que un peatón de unos 50 años de edad falleció en Barcelona tras caerle encima el cuerpo de una mujer que se había arrojado desde el 8º piso para suicidarse. Los hechos ocurrieron cuando el peatón que iba acompañado por su esposa, quien salió ilesa del suceso, recibió el impacto de la suicida. La mujer suicida falleció en el acto, mientras que el peatón, de origen ucraniano, fue trasladado al hospital donde murió poco después. Sí, muertes que matan. Se escoge el suicidio como solución final. Se piensa erróneamente que con la muerte se acaba todo. Los problemas, las deudas, la amargura, las infidelidades y cualquier cantidad de cosas. En otras palabras, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero debes saber que la muerte activa una secuencia de muerte en sí. Es que la muerte es ajena al ser humano. Es una tragedia. Así como todo lo que se derive de ella también es trágico. Aunque escuchamos decir que la muerte es tan natural como el nacimiento y que hay que aceptarla como parte de la vida. Algo dentro de cada ser humano rechaza y teme a la muerte. Nunca terminamos de acostumbrarnos a esta funesta realidad. ¿Cómo no?
es que en verdad la muerte es un accidente en la experiencia del ser humano. No era parte del plan original de Dios, quede claro, ¿no? Al crearnos, Él no creó la muerte. Entró en el mundo por causa del pecado de un hombre y pasó a todos nosotros. Pero, óigame bien, ingresó como algo ajeno y antinatural. Eso lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12. La muerte nunca será la solución a los conflictos. Ni siquiera, óigame bien, ni siquiera la muerte natural. Solamente es como un taxi que nos lleva a la estación de la eternidad. Y allí, a solas con Dios, encontramos de frente la realidad de lo que la Biblia llama la muerte segunda, o una vida eterna de gloria junto a Dios. Pero tú lo escoges y lo haces mientras vives. Cristo, el Dios encarnado, que nos visitó hace un poco más de 2000 años, dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Pensamiento del día. Los que nacimos dos veces, óigame, primero el nacimiento natural materno y el segundo, que nacimos en Cristo, nacimos dos veces, moriremos solo una vez, la muerte natural. El que nació solo una vez, morirá dos veces, física y eternamente. Piénselo y que el Señor le bendiga. Bueno, como ya les comenté, vamos a hablar de la guerra espiritual desde un enfoque correcto. Mire qué nos dice la bendita palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, esto nos lleva a entender lo que es una guerra justa. He oído hablar a algunos siervos de Dios diciendo que la iglesia no tiene por qué pelear contra el diablo y sus demonios, ya que de Dios es la guerra. ¡Cuidado! Y Él es el único que puede combatir con las altas jerarquías de las tinieblas. Aluden también que el pelear los hijos de Dios a otros niveles no es de Dios. Nada puede ser más malentendido y falso que lo que le acabo de narrar. Y usted se va a dar cuenta claramente por qué. Lo primero que tenemos que entender es que el diablo, y que el Señor lo reprenda, en todo el supuesto poderío con que algunos lo quieren ver, no es más que una criatura y además caída. Al compararlo con Dios, no es más grande que una mosca, a quien el Señor, con un simple soplo y sin mucho esfuerzo, lo desintegra. Si el plan de Dios fuera a pelear él solo la batalla, hace mucho que ya no habría diablo. Piense un momento en lo infinitamente poderoso que es Dios, nuestro Padre Celestial. La tierra en todo su esplendor es tan solo el estrado de sus pies. A su voz se formó todo el universo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entre las muchas cosas grandiosas que la Escritura habla de Él, dice
Jehová reina. Se ha vestido de majestad. Jehová se ha vestido y se ha ceñido de poder. Afirmó también el mundo y no será removido. Firme es tu trono desde siempre. Tú eres eternamente. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar. También dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante, óigame bien, del Señor de toda la tierra. Hijos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios, nada hay que se pueda comparar con su gloria y su poderío, y entre las cosas que lo hacen infinitamente grande es que es infinitamente justo y es incapaz de hacer nada injusto. Por esa razón es imposible que Dios haga una guerra de tú a tú con el diablo. ¿Para qué? Sería una guerra terriblemente injusta. Ver a un Dios poderosísimo en contra de una diminuta criatura caída. Pero como esto es imposible, Dios planificó cómo derrotarlo y llevarse Él toda la gloria. Su plan fue entonces que alguien hecho menor que los ángeles fuese quien lo derrotara. De esta manera Jesús, su Hijo unigénito, se humilló y se hizo hombre para deshacer las obras del diablo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis hijos, continuemos. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto. Aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¡Qué gloria tan grande! Y qué plan tan grandioso derrotar al diablo con una criatura hecha menor que él. Cuando el Señor Jesús, hecho hombre, venció en la cruz del Calvario, derrotó categórica y absolutamente todo el imperio del diablo, desde la más alta autoridad en el reino de las tinieblas hasta la más pequeña. Ahora, esto no significa, como piensan algunos, que ahí se acabó el caso y entonces ya no hay que pelear. De él también fue dicho. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y si está esperando claramente, nos da a entender que alguien más los tiene que poner en esa posición. ¿Y quién lo tiene que hacer? La iglesia del Señor, que son ustedes y yo. Pablo dijo acerca de este asunto, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades y a los lugares celestiales. Entonces, en este orden, hijos de Dios que están ahí sentaditos tomando café y escuchando Tiempo con Dios, tenemos que entender que todas las victorias de la cruz son absolutas y perfectas. Pero Dios delega al cuerpo de Cristo, la iglesia, que son ustedes y yo, vuelvo y lo repito,
para que venga el cumplimiento en la tierra. Analicemos esto. Jesús murió por la salvación de todos los hombres. Esto se cumplió en la cruz, es irrevocable. Pero esto no significa que todos los hombres son automáticamente salvos, ya que la iglesia tiene que predicar el evangelio y los inconversos aceptarlo. Otra victoria de la cruz es que Jesús llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Esto es absoluto y verdadero. La iglesia tiene que orar y recibir por fe su sanidad. De otra manera no pasa nada. La misma verdad se aplica a que Jesús venció sobre todo el poder del diablo, pero esto no significa que ya no hay diablo y que la iglesia no tiene que hacer nada. ¡Cuidado! Como acabamos de decir, el cuerpo de Cristo tiene que anunciarle a los principados y a las potestades en las regiones celestes que Jesús los venció en la cruz y entonces tomar autoridad sobre ellos. Recuerden, esto quede claro, por causa del pecado original del primer hombre, Adán, vinieron 3 maldiciones a la humanidad: maldición de enfermedad, pobreza espiritual y económica y muerte. Desde luego es Cristo en nosotros el que pelea las batallas y de esta forma el poder de Dios es desatado en contra del diablo. Es por medio de la oración, hijos de Dios, del justo. Ustedes son justos como soy yo. No por lo que estoy haciendo aquí, ni por lo que ustedes están allá de rodillas, no. Fuimos justificados por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ninguna obra nos hace justos. Fuimos justificados para que ya siendo justificados por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, al derramar toda su bendita sangre por ustedes y por mí, nosotros como justos podemos venir a enfrentar al ladrón que solo vino a robar, matar y destruir. A mayor conocimiento y autoridad y unción en el guerrero de oración, como usted y yo, mayor será la intervención de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Debemos entender, mis amados, que Dios siempre ha usado al hombre para ser el canal a través del cual Él envíe su poder. En la guerra más grandiosa que Dios manifestó su poder usando un hombre como canal en el Antiguo Testamento fue en la liberación de Israel del cautiverio de Egipto. Jehová nada hizo sin Moisés. La obediencia y el coraje de este gran siervo para confrontar a Faraón y a los dioses egipcios fueron determinantes para libertar a Israel. Amós capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. De Dios es la guerra. Esto significa que el Espíritu Santo revelará a sus siervos, los profetas, las estrategias y la palabra que tiene que ser declarada para vencer. Esto desata el poder de Dios sobre principados y potestades y los santos obtienen la victoria. No es un asunto de decir: Dios, te lo dejo todo a ti. No, nosotros no nos metemos con las fuerzas de las tinieblas en el segundo cielo. No, esa no es la solución. La solución es que ustedes y yo, que somos salvos y que aprendimos
por parte de ese bendito manual que en mi caso, que soy un poquitico mayor de edad que ustedes, los que están ahí en sintonía de tiempo con Dios, me la prohibieron. Yo fui educado, lo he dicho cualquier cantidad de veces, en una escuela agronómica salesiana, católica, pero a mí nunca me permitieron leer la bendita palabra de Dios. Supuestamente no la podía leer sino el ministro. Y el que leía la Biblia se volvía loco. Pues ¿cómo no se va a volver uno loco por Cristo Jesús, que nos salvó y que nos mostró el camino, la verdad y la vida que allá religiosamente nunca nos enseñaron, en mi caso y a muchos contemporáneos míos? La Biblia estaba cerrada y encerrada para que no creciéramos en el conocimiento del camino, la verdad y la vida que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, hablemos de la guerra que es en las regiones celestes. Y surge un interrogante. ¿Cómo es el mundo espiritual? Buena pregunta. Cuando hablamos de guerra espiritual, no solo debemos conocer las artimañas de nuestro enemigo, sino el terreno donde se pelea la batalla. La Biblia nos habla claramente de este campo de combate. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? Que usted no va a pelear contra una persona que ve. Sino que tenemos lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de la maldad que operan ¿a dónde? En las regiones celestes, no los vemos. Una de las corrientes de opinión que están circulando dentro del cuerpo de Cristo alude que Jesús, a quien le fue dada la autoridad en el cielo y en la tierra, solo nos dio a su iglesia autoridad en la tierra. Que bajo ninguna circunstancia tenemos autoridad en lo que se conoce como el segundo cielo o el ámbito espiritual donde se mueve el diablo, ya que en estas regiones celestes solo Dios puede pelear. Lo cual es verdad en cierto sentido, pero no lo hará sin que haya una oración correspondiente en la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Orar. Si nos sentimos incapaces de enfrentar al sinvergüenza llamado Satanás o a las huestes espirituales de la maldad, ahí hay un par de rodillas. Y hablamos con papá: yo no soporto más esta carga, yo no soporto más esta circunstancia que me está pasando, yo no soy capaz, Señor, ayúdame. ¿Qué pasó? Hubo una oración y ahí interviene nuestro Padre Celestial, porque sabe que nosotros nos sentimos impotentes, no porque no lo podamos hacer, sino por la falta de conocimiento. No tuvimos una formación espiritual para enfrentarnos con los poderes infernales de la maldad. Entonces, la verdad es que este tipo de pensamiento nacido de sueños que alguien tuvo y de conjeturas humanas no es otra cosa que un espíritu de error infiltrado, escuchen bien, infiltrado en la iglesia, y que no tiene ningún fundamento en la Escritura que pueda ser probado. Muchos hermanitos en la iglesia dicen: ay, ayúdenme a orar porque es que tengo un problema grave. Hermano, pero usted lleva 20 años en la iglesia. Ay, sí, pero es que necesito que me ayude. Por Dios, si la autoridad nos lo da la palabra.
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de la maldad que operan en las regiones celestes. Pero todos los que tenemos a Cristo, que hemos recibido a Cristo y lo tenemos como nuestro único y suficiente Salvador, nos hacemos templo del Espíritu Santo. El diablo no resiste la presencia de un cristiano auténtico, porque nosotros brillamos y esa luz él no la puede ver. Analicemos estas corrientes desde el punto de vista bíblico. Veamos la traducción de Efesios capítulo 6, versículo 12 en varias versiones. Lo vamos a ver inmediatamente. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Segundo, espíritus de maldad en lo alto. Tercero, huestes espirituales levantadas en contra nuestra en la guerra celeste. Todo eso es una realidad que opera en lo recóndito, en lo que no vemos. Contra la influencia malignas en jerarquías más altas que nosotros. Y agentes espirituales desde los mismos cuarteles del mal. Contra un gran número de espíritus de maldad en el mundo espiritual. Ahí está la razón de ponernos la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y una de esas acechanzas es el Halloween. Son huestes espirituales de la maldad que operan terriblemente, sobre todo en el mes de octubre. Ahí se preparan los demonios para hacer fiestas. Por eso es importante tener en cuenta este folleto, que anualmente lo reproducimos para abrirle los ojitos a los niños, que no anden detrás de caramelos y dulces, porque ese es el engaño tramposo del diablo. Halloween significa fiesta a los muertos, fiesta a los demonios. Y se celebra el 31 de octubre, pero durante todo el mes ellos también ayunan, ellos también rezan, no oran, rezan. Y hacen unos pactos en sus cultos diabólicos, satánicos, para que se cumpla su aniversario diabólico llamado Halloween. Más adelante estaré tratando más esto, porque nosotros, ustedes, si no tienen conocimiento, esto sí se lo podemos hacer llegar. Simplemente nos llaman y yo les hago llegar este material a cualquier lugar del mundo. Puede llegar este material para que no sean alcahuetes del diablo llevando los niños disfrazados. ¿Quién ha dicho que un niño lo disfrazan de momia, de diablo, de perrito, de animal? ¿Quién ha dicho que Dios hizo a los niños perros, animales, bestias, demonios? No, eso no funciona. Y aquí, en este material cortico, ustedes pueden aprender mucho. Ya les vamos a pasar en el próximo mañana. Les voy a traer los teléfonos y las direcciones exactas para que ustedes se comuniquen y hacerle llegar este material que es muy valioso. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo nos ama tanto que nos ha prestado estos medios de comunicación para el mundo entero. Para el mundo entero. Para que conozcan las trampas
diabólicas que operan y que muchos no las conocen, porque como en el mundo es normal eso de disfrazar los niños y sacarlos al Halloween, pero en el fondo hay unas infiltraciones diabólicas que ustedes tienen que conocer. Les bendigo, nos vemos mañana. Un abrazo para todos y prepárense para hacer guerra espiritual. No le tengan miedo al diablo porque el diablo ya está vencido. El Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario, triunfando contra él y contra sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de la maldad. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.